transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el viernes 25 de abril, estas son todas las noticias y todas las voces. Y vamos a iniciar este viernes empapados. Empapados porque vamos a hablar de la canonización doble, inédita, que ocurrirá, de dos papas, que ocurrirá en el Vaticano a las 2, 3 de la mañana, luego le preciso exactamente el horario. El próximo domingo, tiempo de México, es en la mañana, después de las 10 de la mañana, en la Ciudad del Vaticano, allá en Roma. Hay una gran expectación en todo el mundo católico por este evento extraordinario, repito, inédito, que estará encabezado, presenciado, claro, por el Papa en funciones, el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Todo esto en Roma, donde se dará cabida al arribo de unos 800,000 peregrinos de todas partes, llegados de todas partes, además otros representantes de la Iglesia en todo el orbe de la Iglesia Católica. La representación latinoamericana lleva 17 cardenales y obispos, en fin, va a haber 6,000 sacerdotes, una ceremonia impresionante, pero en todo este clima ha habido dudas, comentarios, críticas y señalamientos, incluso por personeros de la propia Iglesia Católica. Por ejemplo, reveló Joaquín Navarro Valls, quien fungiera como vocero del Papa Juan Pablo II durante prácticamente todo su reinado, su papado. Revela que el Papa Juan Pablo II, cuando menos de 8 años para acá, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo con el padre Marcial Maciel, los legionarios de Cristo y la pederastia, y sin embargo el Papa lo ocultó. Escuche usted este reporte desde Roma. Una de las personas que pasó más años junto a Juan Pablo II fue Joaquín Navarro Valls. Vivió el momento en el que el escándalo de los abusos sexuales por parte de sacerdotes golpeaba a la Iglesia y también a un papa ya anciano y debilitado por la enfermedad. Pese a todo, dice que Juan Pablo II tomó las riendas de la situación y dio importantes pasos para atajar el problema. El Papa se preocupó mucho. El Papa se preocupó mucho. Para él hacía falta entender, por decirlo así, la pureza de ese pensamiento. Aceptar esa realidad era como increíble, pero la aceptó. Naturalmente comenzó enseguida a tomar decisiones. Llamó a Roma a todos los cardenales americanos. No podía traer a todos los obispos de Estados Unidos, porque eran muchos, pero todos los cardenales vinieron. Yo estaba en esa reunión. Se habló claramente de los casos que comenzaban a conocerse y empezó a tomar decisiones que eran decisiones de naturaleza jurídica. Más adelante se conoció la doble vida de Marcial Maciel. Joaquín Navarro Valls explica que las denuncias comenzaron a investigarse en el pontificado de Juan Pablo II y que él estaba al tanto de todo. Aclara que de ningún modo Juan Pablo II lo encubrió o miró hacia otro lado. Es simplemente falta de información objetiva. Yo que estaba dentro puedo desmentir eso. La investigación finalizó durante el primer año de pontificado de Benedicto XVI. Joaquín Navarro Valls explica que desde el primer momento el ahora Papa emérito pidió que se diera a conocer la verdad, por dolorosa que fuera. Sí, dijo Navarro Valls que Juan Pablo II, el Papa viajero, no tuvo en la mano el resultado de esta investigación sobre los legionarios de Cristo y su fundador, el padre Marcial Maciel, pero sabía que había comenzado el proceso para ir a fondo en este caso. El caso de Marcial Maciel, culpable no solo de abusos contra menores, sino también de otros actos inmorales, como por ejemplo haber procreado varios hijos con diversas mujeres, ha sido una de las principales críticas de los detractores de la canonización, de la santificación de Juan Pablo II. En esta conferencia, de la cual informamos ya desde Roma, el Navarro Valls se refirió también a la reacción del Karol Wojtyła ante los primeros casos de abusos sexuales contra menores, los cuales comenzaron a llegar al Vaticano a finales de los años 90, en el siglo pasado. Hará 14 años, 15 años por ahí. Reconoció que el Papa no se dio cuenta inmediatamente de la magnitud del flagelo, porque nadie lo había comprendido en ese momento. Este cáncer, dice Navarro Valls, comenzó en una zona geográfica concreta, en Estados Unidos, y con casos aislados. Por otra parte, esos casos aislados que habían aparecido en ese tiempo se referían a episodios de mucho tiempo atrás, unos 30 años cuando menos. Esto no hacía el problema menos grave, pero así era.
Pero poco a poco esto fue creciendo, el Papa se preocupó mucho. Para la pureza de su pensamiento, aceptar esa realidad era imposible, era increíble, pero la aceptó. De todo esto y más habló Navarro Valls en esta inédita conferencia de prensa, una conferencia también, le digo, con revelaciones, en la víspera de la canonización de Juan Pablo II, el Papa viajero, inmerso en esta polémica que ha sido, le digo, muy comentada incluso por personeros de la propia Iglesia Católica. También habló el actual vocero vaticano, el actual vocero del Papa Bergoglio, de Francisco, el Papa Francisco, habló Federico Lombardi. Dijo que el Papa Juan XXIII y Juan Pablo II serán santos, pero no eran perfectos. Pese a la polémica, le digo, todo está listo para la doble canonización este domingo. El reporte viene desde Euronews. Roma se prepara para la gran afluencia de fieles católicos que recibirán la entrada en la categoría de santo de los dos papas más importantes del siglo XX, Juan Pablo II y Juan XXIII. Los católicos, aproximadamente 1.200 millones en todo el mundo, están de acuerdo en esto, pero a partir de ahí la divergencia. El polaco es considerado como un conservador recalcitrante para algunos que creen que el italiano era un verdadero aperturista. El ala conservadora aprecia más a Wojtyła. Esta peregrina alemana se alegra de la canonización de este último. Estamos muy felices porque Juan Pablo II beatificó a nuestra Anna Schäfer en 1999 y ahora hemos vuelto para celebrar la canonización. Francisco parece un poquitín especial, entonces sí está haciendo algunas cosas que se salen un poquitín de la norma, de lo que hasta ahora había congregado la Iglesia, pero bueno, en principio me parece estupendo. Va a traer más gente a Roma y va a estar, bueno, siempre llena, me imagino. Va a estar muy bien. Las dos vertientes de la Iglesia Católica en una misma ceremonia presidida por el Papa Francisco, que según los expertos del Vaticano está intentando llevar a cabo reformas liberales más cercanas a las del impulsor del Concilio Vaticano II, y son muchos los retos a los que se enfrenta, entre ellos a los casos de pederastia. Inédito también, insólito, la presencia de dos papas en esta doble canonización. Hablamos de el Papa Francisco y del Papa emérito Benedicto XVI. Jessica López tiene la información. A menos de 48 horas, dos de los pontífices más queridos por los católicos en el mundo serán nombrados santos. Ante el gran número de personas que asistirán a la ceremonia, la plaza de San Pedro se viste para acoger a los fieles que podrán observar a través de 7 pantallas gigantes la proclamación. El acceso se permitirá desde las 5 de la mañana hora local y la plaza se dividirá en secciones para facilitar el ingreso. Los tapices con las imágenes de Juan Pablo II y Juan XXIII fueron ubicados en las fachadas de San Pedro con motivo de la canonización de ambos pontífices. El Vaticano indicó que se trata de los mismos tapices que fueron utilizados para ambos papas el día de su beatificación. La ceremonia contará con la asistencia de 2 papas. Se trata de Francisco, quien es el encargado de proclamar la santidad de Karol Wojtyła, y Angelo Giuseppe Roncalli. Y además el Papa emérito Benedicto XVI estará presente, quien el 28 de febrero de 2013 se retiró del pontificado con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Su renuncia fue calificada por expertos como una decisión excepcional en la historia del papado. Radio Vaticano va a transmitir en vivo y en directo a través de internet, del canal su canal en YouTube. Va a transmitir en vivo esta ceremonia a partir de las 3 de la mañana, tiempo de México, del domingo, que son las 10 de la mañana, tiempo de Roma, cuando inicia la ceremonia con la misa solemne de canonización de los dos papas, el Papa reformista Juan XXIII y el Papa viajero, el Papa que estuvo en el trono de San Pedro durante 26 años, el Papa de la polémica por el tema de la pederastia, en fin, el Papa Juan Pablo II. Mientras tanto, a estas horas en las tiendas de Roma, bueno, se vende todo tipo de recuerdos en relación pues con este evento extraordinario. También el reporte lo recibimos desde la capital italiana. Llaveros, pulseras, imanes o estampas con los rostros de Juan XXIII y Juan Pablo II inundan las calles cercanas al Vaticano. En la ciudad eterna está todo listo para recibir a los peregrinos que asistirán a la canonización.
Recuerdos de todo tipo y para todos los bolsillos se pueden encontrar estos días en las tiendas de souvenirs. Desde hace meses preparamos este evento, estamos contentísimos. Poco a poco van llegando las cosas, artículos nuevos, queremos diferenciarnos con productos nuevos. Y como artículo nuevo, este curioso rosario que reúne las fotos de los 3 papas en el interior de un corazón y promete convertirse en el producto estrella. Incluye al Papa Francisco, ya que es él quien hará estas canonizaciones. Además están los 2 papas que serán santos y las 4 basílicas de Roma. Es un rosario que aconsejo tener, porque será el gran recuerdo de esta canonización. Desde rosarios contenidos en botellas, campanas o caramelos, hasta tazas, fulares, pastilleros o camisetas, los asistentes encontrarán aquí el regalo perfecto. Y aquellos que aún tengan espacio en la maleta podrán llevarse a casa cuadros de plata, estatuas e incluso bustos de bronce de los 2 próximos santos, aunque los comerciantes dicen estar seguros de cuáles serán los artículos más vendidos. Yo creo que los de Juan Pablo II, porque al haber sido un pontificado largo, muchas generaciones crecieron con él. Fue muy querido y seguido por muchísima gente. Souvenirs de todas las formas, tamaños y colores para recordar este gran acontecimiento único en la historia de la Iglesia. En pocas palabras, santa mercadotecnia, al tamaño de todos los bolsillos de aquellos que acudirán a Roma a presenciar esta ceremonia, le digo, inédita. Expertos en religión, a propósito, consideran un acierto canonizar a Juan XXIII y a Juan Pablo II de manera simultánea. El reporte viene desde TV Española. La decisión de canonizar el mismo día a Juan Pablo II y a Juan XXIII ha generado inevitables comparaciones. 2 papas distintos y probablemente los más carismáticos del siglo pasado. Pero ¿por qué hacerlos coincidir? El vaticanista Sandro Magister cree que representando a ambos a los sectores conservador y progresista de la Iglesia Católica, Francisco pretende acortar distancias. Ha querido salir del perenne desencuentro entre facciones, dice. Francisco es un papa enigmático, distinto, que no sabría colocar en ningún sector y que ha tomado una decisión innovadora y valiente. Quienes conocieron a ambos papas aseguran que la santidad es una actitud personal, que no tiene que ver con su buena o mala gestión. Responden así a las sombras que más pesan sobre Juan Pablo II, los casos de corrupción y pederastia, especialmente las denuncias contra Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo y reconocido pederasta que gozó de la confianza de Juan Pablo II y su entorno. Su exportavoz, Joaquín Navarro Valls, ha dicho que la investigación sobre él comenzó con Juan Pablo II, aunque no fue hasta 2006 cuando Benedicto XVI le apartó de sus funciones. Hoy fueron presentadas también aplicaciones para seguir paso a paso la ceremonia del próximo domingo a través de la internet y los diversos dispositivos periféricos. Vamos de nuevo a Roma, para que usted conozca cuáles son estas aplicaciones en todo el mundo católico, desde luego. Santo Súbito facilitará la vida a los peregrinos que vengan a Roma. Es una aplicación para smartphones y tablets ideada para informar al detalle sobre los principales eventos y datos de interés con motivo de la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Está disponible en polaco, italiano, inglés y español. Cuenta con mapas para ubicarse en Roma y conocer dónde se celebrarán las vigilias de oración del sábado 26. Por ejemplo, un peregrino de habla hispana podrá encontrar que en la iglesia del Jesús la oración se llevará a cabo en español. En la ceremonia de la canonización se repartirán unos 150.000 libretos para seguir la liturgia. Pero si alguien no lo puede conseguir físicamente, la aplicación Santo Súbito lo incluye. Y para conocer un poco más la figura y obra de los 2 futuros santos, también añade reflexiones y pensamientos. La aplicación es gratuita y está disponible en Apple Store y en Google Play. Bueno, aquí en Polonia, desde luego, el país de origen del Papa Juan Pablo II, se alistan ceremonias para la canonización. Escuche usted este informe desde Cracovia. Unas pocas gotas de sangre del Papa polaco en un relicario de oro inspiran devoción apasionada. Misas en honor de Juan Pablo II se están celebrando durante toda la semana en este santuario, construido en las afueras de Cracovia después de su muerte en el 2005. Durante la primera de estas misas, un reconocimiento fue ofrecido por el exsecretario de Juan Pablo II, el cardenal Stanislav Dziwisz. Era una persona que amaba a Dios y por Dios amaba a cada persona.
Polonia es uno de los países más religiosos de Europa y el Papa, originalmente conocido como Karol Wojtyła, es un héroe nacional aquí. Como cardenal de Cracovia, apoyaba a los trabajadores de la antigua acería Lenin cuando exigieron un lugar para adorar a Dios en su supuesto paraíso comunista. El espíritu de Juan Pablo está por todas partes en Cracovia, desde esta iglesia modernista hasta el Palacio Episcopal, donde habló con las multitudes desde esta ventana. Desde la casa donde vivió y se reunió con su grupo de teatro hasta la Universidad Jagellónica, donde estudió lingüística. Pero esta es una sociedad en transición y Magdalena Kozak cree que la secularización no se puede detener. Porque todo el mundo va en esta dirección. Olga Gurska encuentra la veneración de Juan Pablo II exagerada. No quiero decir que esto es lo que está sucediendo en Cracovia. Aquí en la Ciudad de México están programados actos litúrgicos en la Catedral del Distrito Federal, en la Catedral Metropolitana, organizados por la Arquidiócesis Primada de México. A partir de las 10 de la mañana, en pantallas también en Catedral, se podrá ver la ceremonia que previamente se grabó desde Roma, porque, repito, será a las 3 de la mañana tiempo de México, pero en la Catedral Metropolitana el acto será reproducido íntegro a partir de las 10 de la mañana. Vamos a escuchar a Leopoldo Espejel, está muy pendiente de todos los preparativos por parte de la Arquidiócesis de México. Leopoldo, muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es, la Arquidiócesis pues se encuentra ya en la celebración. Vamos a retomar la comunicación con Polo Espejel en un momento más, si me permite, después de corte. También tendremos contacto con el analista en temas religiosos, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Jorge Trasloceros, periodista también, colaborador en diarios y en revistas, especialista, le digo, de muy altos vuelos, para hablar de toda la polémica en torno a las canonizaciones o la canonización simultánea de dos papas, específicamente la que ha sido más polémica, la de Juan Pablo II. Regresamos. Si una voz te dice... Habemus Papam, Cardinalem Wojtyła. La nostra lingua italiana se mispario. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Buscad a Cristo. Mirad a Cristo. Y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Pater noster, quies in celi, sanctificetur nomen tuum. Años atrás he sentido Papa gaucho. Hoy debo sentir, tú eres mexicano. Si sientes la llamada de Dios, que le dice, sígueme, no la acalles. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hemos recuperado la comunicación con Leopoldo Espejel. Polo, estamos al aire, te escuchamos sobre los preparativos, sobre los actos litúrgicos organizados por la Arquidiócesis de México para este domingo, con motivo de la canonización de los dos papas. Adelante, te escuchamos. Así es, Pepe, buena tarde. La Iglesia en México pues prepara para este domingo algunos eventos precisamente para festejar la canonización del Papa Juan Pablo II, quien visitó a México en 5 ocasiones y fue un gran amigo de los mexicanos. En este sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano, Pepe, da a conocer que las 91 arquidiócesis, diócesis y prelaturas del país vivirán este acontecimiento histórico y de gracia con vigilias de oración, conferencias y diversos eventos que culminarán con la celebración de la misa, además de que en algunos lugares se expondrán algunas reliquias de los nuevos santos para veneración de los creyentes. Aquí en la Catedral Metropolitana, Pepe, se prepara una misa de velación para el día de mañana,
y se han colocado ya 2 pendones con la imagen del Papa Juan Pablo II y de Juan XXIII. De igual forma, prácticamente todas las parroquias de la capital del país, Pepe, pues están llevando a cabo liturgias y también la convocatoria para llevar a cabo misas de velación hasta esperar justamente el momento en que en la Ciudad del Vaticano, Pepe, que serán las 3 de la madrugada de tiempo de México, pues se eleve a los altares ya como santo a los beatos Juan Pablo II y Juan XXIII. Cabe precisar, Pepe, que entre los representantes de la jerarquía católica mexicana que estarán presentes en el Vaticano se encuentran obispos, arzobispos, sacerdotes, consagrados y muchos fieles laicos, pero estarán encabezados por el cardenal Norberto Rivera Carrera. La Conferencia del Episcopado Mexicano también, Pepe, recordó que este momento significativo para celebrar a los 2 nuevos santos tendrá lugar en la Basílica de Guadalupe, con una misa que se realizará a las 12 horas del día el próximo domingo y que será oficiada por Monseñor Christophe Pierre, que es el nuncio apostólico en México, y que él presidirá precisamente esta misa. También se ha informado, Pepe, que en diversas diócesis y parroquias del país se van a instalar pantallas gigantes para que la gente pueda observar este evento, Pepe, de manera diferida en punto de las 10 de la mañana. Lo que tenemos, Pepe. Gracias, Leopoldo Espejel. Sí, de manera diferida, dices bien, toda vez que el acto en Roma será a las 10 de la mañana del Vaticano. También a través de las páginas de internet, lo invito a través de josecardenas.com.mx a que lo siga en vivo y en directo. Un acto, le digo, de la Grey Católica, de la Iglesia Católica Mundial, para llevar a los altares a 2 santos de manera súbita. En la línea telefónica, el doctor Jorge Trasloceros. Él es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. También es periodista, a quien agradezco como siempre la oportunidad de saludarlo y compartir con usted su análisis, su visión de todo esto en torno a la doble canonización. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, ¿cómo te va? Pues qué gusto saludarte, hombre. Al contrario, Jorge Trasloceros, muy interesados en compartir con la audiencia tu análisis en torno a este hecho inédito, no solamente por la doble canonización simultánea de 2 pontífices, sino también por la presencia de otros 2 pontífices, el pontífice emérito Benedicto XVI y el pontífice Francisco, el Papa Bergoglio. Efectivamente, mira, yo le llamo el Día de los 4 Papas, 2 canonizaciones y un solo concilio. Porque realmente la pregunta que procede aquí es, bueno, ¿por qué están juntos los 4? Y la línea conductora que une estos 4 pontificados es precisamente el Concilio Vaticano II, ¿sí? No hay más que esta. Bueno... Sí, claramente, porque exactamente, Juan XXIII, el Papa reformista, ese concilio fue crucial y sigue siéndolo en el pontificado. Así es, mira, además es algo muy interesante porque el que llama Concilio Vaticano II es Juan XXIII, porque desde finales del siglo XIX ya venían una serie de corrientes de renovación en la Iglesia muy importantes, pero jalaba cada una por su lado. A finales ya 1950-58, realmente la Iglesia ya estaba muy desgastada, cansada podríamos decir, y si esto no convergía en una sola fuerza, la Iglesia iba a quedar ciega, sorda y muda. Y de esto se da cuenta Juan XXIII, entre otras cosas, porque él vive todo este tiempo de la renovación en situaciones muy dramáticas. Él fue capellán durante la Primera Guerra Mundial, él fue profesor de Historia de la Iglesia en el seminario de Bérgamo, él fue, imagínate, diplomático en Bulgaria, en Grecia y Turquía durante la Segunda Guerra Mundial y en París durante la reconstrucción europea después de la guerra. Pero él no quedó enlodado, como en su tiempo Pío XII con los nazis. No, bueno, de hecho, fíjate que el estudio de la biografía de Juan XXIII ha sido una de las piezas más importantes para salir al paso de esa idea que se tenía de Pío XII. Ya investigaciones históricas muy recientes y muy importantes han demostrado que el mismo Pío XII
se dedicó junto con todo su cuerpo diplomático y en la misma Roma a rescatar muchísimos judíos de la muerte. Hay correspondencia incluso entre Juan XXIII y Pío XII en donde se trata este asunto. Eso son investigaciones recientes, obviamente la historia, los historiadores siempre vamos varios años atrasados, ¿no? Pero bueno, finalmente logramos establecer ciertas cosas. Y no, precisamente la biografía de Juan XXIII demuestra que Pío XII tampoco queda enlodado en ese asunto, sino que es la diplomacia vaticana queda instrumental para la salvación de miles de judíos. Hay un estudio reciente del rabino David Dalin de una universidad norteamericana precisamente sobre la relación entre Juan XXIII y Pío XII, en donde muestra cómo a través de Turquía, Bulgaria, toda esta zona salen muchos judíos y cómo está al tanto permanentemente Pío XII de esto. Así que en ese filón digamos que hasta ese milagro hizo Juan XXIII. Sí, bueno, hasta ese milagro, claro, porque recuerdo muy bien aquellas épocas, por lo que has leído a lo largo del tiempo, en fin, que en la época de la crisis de la presencia nazi, etcétera, Pío XII, quien además fue representante del Vaticano tiempo antes en Múnich, tenía mucha cercanía. Tenía cercanía con el nacionalsocialismo, el nazismo de Hitler, y cuando estuvo en Roma, cuando viene la guerra mundial, el Papa como que voltea para otro lado, como que esconde la vista de lo que estaba pasando en la realidad, gracias a lo que tú dices, ¿no? A la acción de la curia vaticana, no exactamente a su voluntad. En parte, ¿no? Bueno, el asunto importante aquí es que recientes investigaciones han demostrado que efectivamente el Papa Pío XII no es culpable de esto que se le había achacado, ¿no? Que sí efectivamente la diplomacia vaticana funciona para la salvación de miles de judíos. Pero bueno, volvamos al Concilio Vaticano II, Pepe. Como en todas estas corrientes de renovación, que efectivamente aquí sí podemos decir, Pío XII no logró articular, ¿sí? Cuando muere Pío XII hay que dar un nuevo salto, lo da Juan XXIII. Bueno, este Concilio Vaticano II se propone dialogar con el mundo a partir de lo mejor de la historia de la Iglesia y sobre todo del Evangelio y la tradición. Y establece 4 líneas fundamentales de diálogo: diálogo intercultural, diálogo interreligioso, diálogo intraeclesiástico, ¿sí? Y el diálogo teológico es muy importante. Bueno, en esta articulación, ¿sí?, que va haciendo cita al Concilio Vaticano II, hay una gran apertura en esto y entra un periodo, históricamente todos los periodos posconciliares son muy complejos o muy complicados, y empiezan los jaloneos. Hay el riesgo de que fracasara el concilio. Paulo VI es el que concluye el concilio, lo defiende mucho, lo va a articular, muere y hay una situación de crisis. Hay un rechazo al concilio, igual por grupos ultraliberales como por grupos ultraconservadores. No quieren el concilio, aunque es una petición del común de la Iglesia. El hombre que lleva adelante el concilio y sus viajes, mucho hay que entenderlos así, es precisamente Juan Pablo II. Es el hombre que va a llevar, es famosísimo por su trabajo para la justicia y la paz. Es muy importante el diálogo que establece con distintos sectores de religiosos, nada más las reuniones de Asís, estas oraciones por la paz que hace con todos los líderes religiosos del mundo en la cuna de San Francisco de Asís, el diálogo intercultural, el diálogo por la libertad religiosa, la defensa de los derechos humanos. En fin, todo esto es el Concilio Vaticano II, y Juan Pablo II lo va llevando precisamente a todo el mundo. El gran teólogo de este concilio, que articula junto con su generación lo que sería la teología central de la persona, es Joseph Ratzinger. ¿Y quién es Francisco, que es el cuarto pontífice que está aquí? Francisco ya no participó del Concilio Vaticano II, es decir, no es padre conciliar como los otros 3 papas que están involucrados en el evento del domingo, y pero él es la generación que recibe el concilio, que representa las nuevas generaciones de católicos ya formados bajo el concilio. En la zona geográfica y cultural donde el concilio se recibe con mayor intensidad y fuerza, sí, aunque hay muchísimo pendiente por caminar, es precisamente en América Latina. Y el momento clave es la reunión de la Iglesia, laicos, religiosos y obispos en el Santuario de Aparecida en 2007, y de donde salen los famosos documentos de Aparecida. El intelectual,
la cabeza que articula esa gran reunión, que abre a la pluralidad y la diversidad de expresiones dentro de la Iglesia en todo esta banda ancha, digamos, cultural que es precisamente Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Pues has amarrado esta historia para significar el impacto de la presencia, dices, de 4 papas y un concilio. Nos queda muy claro. Ahora bien, sin embargo, esta santificación, esta doble, ¿no? Este santo súbito es muy polémico, sobre todo se le carga la polémica al papa más cercano, papa muerto más cercano, que es Juan Pablo II, por el tema del encubrimiento, si no intencional, por omisión y negligencia de la Iglesia Católica en cuanto al tema de Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, la pederastia y los pecados de la Iglesia. Mira, uno por uno. Venga. Uno por uno. Mira, yo creo que el asunto central aquí es el caso Maciel, ¿sí? Que además en México pues es algo que nos duele mucho a católicos y no católicos, porque cómo es posible que un criminal de ese tamaño hubiera andado libre por las calles sin que la Iglesia y sin que el Estado se hicieran cargo de este asunto, ¿no? Y protegido por el Vaticano, sí, que le dio la categoría de prelatura a su orden. Ajá. Bueno, ahí hay una cuestión muy importante. A ver, la pregunta que guía esto es, ¿Juan Pablo II protegió a Maciel, sí o no? La respuesta que encontramos ahorita finalmente es no, y voy a explicar las razones por qué. Primero, cuando se hace una acusación de este tamaño de complicidad, el que acusa lleva la carga de la prueba. Entonces se tiene que demostrar que con premeditación, alzea, ventaja y dolo, de ciencia y conciencia, Juan Pablo II protegió, conociendo que Maciel era un criminal. Sí, bueno, la evidencia que tenemos muestra exactamente lo contrario. Precisamente hoy Navarro Valls, quien fue su vocero, explicó algo que era una obviedad, pero qué bueno que salió a decirlo, porque mira, yo que me dedico a la historia de procesos judiciales, que es digamos lo que yo hago, hay cosas muy evidentes. El proceso contra Maciel empezó dentro del pontificado de Juan Pablo II, sí, y el gestor de todo esto, el que le echó el guante, el que logró cercarlo finalmente, deshacer la red de complicidades, pues fue Joseph Ratzinger, a través de su Elliot Ness, que es el obispo Chicluna, que hoy ya está retirado. El Elliot Ness que agarró a Maciel es ese, ¿no? Entonces, Juan Pablo II permitió a ciencia y conciencia que se siguiera causa contra Maciel. Él permite además las reformas al derecho canónico que facilitaron que Ratzinger persiguiera a Maciel. Esas reformas al derecho canónico se dan a partir del año 2000, 2001, 2002, sobre todo cuando revienta la crisis de los curas pederastas en Estados Unidos. El Papa Juan Pablo II, primero, permite que se averigüe todo contra Maciel, luego entonces no lo encubrió. Segundo, cuando revienta el asunto de los curas pederastas en Estados Unidos, Juan Pablo II se reúne con los cardenales de Estados Unidos, es una historia muy conocida y bien documentada, y se le da mano suelta, como quería Ratzinger, que se le diera la facilidad de intervenir y se modifica el derecho canónico para la reforma de la Iglesia en Estados Unidos. Una reforma que fue tan exitosa que los cardenales que surgen de esa reforma son los que son instrumentales, son muy importantes para la elección del Papa Francisco, ¿sí? Entonces, tampoco podemos cargarle a Juan Pablo II con la información ya conocida, evidente, que conocemos desde hace mucho además, Pepe. Ya no le podemos cargar esta idea de que haya encubierto. Entonces, a mí me parece que qué bueno que se ha dado este debate, qué bueno que ha estado ante la opinión pública. Indudablemente Juan Pablo II debe haber cometido muchísimos errores, pero no lo cometió, ¿sí? Y la evidencia documental ahí está y claramente establecida. Sí, el propio Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, sí, aclaró incluso ayer que los papas que serán canonizados el domingo son santos pero no perfectos. Mira, es que acá hay una malentendido sobre qué es la santidad teológicamente dentro de la Iglesia. Mira, la santidad no es un estado de iluminación ética, ¿sí? Esto de que son santos porque son buenos desde chiquitos, pues eran medio güeyes, pero buenos no. Nadie es bueno desde chiquito, ¿sí? Tampoco se alcanza la santidad por el cumplimiento de un programa político. La santidad es el camino que en la vida solamente los pecadores pueden recorrer.
pecadores que busquen honestamente a Dios. Sí, entonces la santidad es necesariamente una condición del pecador, no hay otra posibilidad. No son canonizados porque hayan sido grandes gestores o grandes gobernantes, sino porque siguieron, diríamos, refiriéndose a San Pablo, siguieron su camino de Damasco con toda honestidad. Y a mí me parece que en ambos casos, pues la evidencia es clara, la cercanía con la gente, su cercanía pastoral. Pero en todo caso, lo más importante es entender la vinculación de estos dos hombres a través del concilio y el ejemplo de santidad, no porque fueran perfectos, sino porque fueron grandes pecadores que buscaron con honestidad a Dios. Aguante lo que dijo el Papa Francisco en el avión de regreso desde Brasil: yo no puedo juzgar a una persona que busque honestamente a Dios. ¿Qué tanto, aquí le llamamos rating, qué tanta audiencia, qué tanto seguimiento de fieles van a tener estos dos nuevos santos? Porque yo me imagino que Juan Pablo II y Juan XXIII frente a Charbel, por ejemplo, o San Judas Tadeo, en fin, pues vamos, son liga menor. ¿Quién sabe? Es probable que sí. Digo, bueno, ya viste el caso de Juan Diego, que fue un asunto de propaganda. Sí, bueno, ahí ¿cómo se llama? El santuario de Juan Diego, digo, ya ni para qué vamos, ¿no? No se puede ni construir. Claro. Pues digo, el cine, aquel que iba a ser el templo. Sí, hombre, sí. A mí esa cuestión, a mí o sea, si crean el santuario de Juan Diego, ya está ahí. Es la Basílica de Guadalupe. Juan Diego vale en función de la Basílica. No, yo creo que este es un caso muy distinto. Mira, aquí en todo caso lo importante es el mensaje que está mandando el Papa Francisco con estas dos canonizaciones. Sí, ahora, se necesitan 2 milagros para la declaración de santidad. A Juan XXIII se le está exentando el segundo milagro, pero a mí me queda muy claro cuál es el gran milagro de la vida de Juan XXIII, que es la renovación de la Iglesia. Es decir, con la Iglesia se puede estar de acuerdo o no, se debe debatir con ella, puede haber grandes desacuerdos o no grandes desacuerdos, pero indudablemente la Iglesia ya forma parte del debate mundial, está metida en las grandes discusiones, tiene grandes iniciativas, otras no tanto, pero está ahí, y esa Iglesia activa, metida, esa Iglesia que entusiasma a los jóvenes en Brasil con la presencia de Francisco, que es capaz de elegir a un hombre de la sencillez y la inteligencia y la astucia de Francisco, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje está mandando? Primero, que él está en armonía y continuidad con sus predecesores, principalmente Juan XXIII, Juan Pablo II, a Pablo VI lo van a beatificar pronto. Que el Concilio Vaticano II no hay marcha atrás, ¿sí? El Concilio Vaticano es una realidad eclesiástica. El diálogo como instrumento de relación de la Iglesia con el mundo se tiene que profundizar al interior de la Iglesia. Hay muchos pendientes, pero este es el camino y este es el mensaje que está mandando el Papa. Y tercero, sí, es que todo lo que está haciendo el Papa Francisco tiene fundamento en esta gran renovación de la Iglesia. Él es producto de esa renovación y nos está diciendo que ese es el camino que él va a seguir. La devoción que tienen, yo te puedo decir ahorita que, por ejemplo, Juan XXIII ya tiene una devoción impresionante en Italia, Juan Pablo II en Polonia, y normalmente los santos pues van restringiendo su zona geográfica, como la Beata Teresa de Calcuta en la India, ¿no? Pero ese me parece que es una cuestión del futuro, del tiempo. Esto de la veneración de los santos, decía mi abuelita, esto es como las enchiladas de Don Pancho, a unos les gustan con chile y a otros les gustan sin chile. Entonces, eso es una cuestión de gusto, ¿no? La elección de los santos es cuestión de gusto, es como las enchiladas. Estás hablando como el abogado del diablo, tú. No, es que es la verdad. Es decir, aquí lo importante no es cuánta devoción van a tener, sino el mensaje que se está lanzando, y que se entienda perfectamente que la santidad es el camino de los pecadores, y en el concilio no hay marcha atrás. Pues no sabes, Jorge, cómo te agradezco que hayas compartido este análisis para la bola de tarugos, como yo comprenderé. Que entendemos esto desde una perspectiva más bien de política, de intereses, de momentos de alto impacto, santo súbito, santo polémico, etcétera. Y tú tienes claro la visión del historiador, que es mucho más profunda y nos orienta, y sumando, pues vamos llegando a algún punto, como por ejemplo el Vaticano en Roma este domingo, para presenciar esto que tú has ya contextualizado debidamente. Pues te lo agradezco mucho, Pepe, y tan importante es la voz del periodista como del historiador, porque los historiadores
sin esas voces que llaman la atención sobre los grandes temas, no encontramos ruta para análisis, te lo digo muy sinceramente. Pues te agradezco, Jorge, de verdad, muy apreciable tu comentario. Un abrazote y seguimos en contacto, Pepe. Seguimos en contacto. Ánimo, igual. Gracias, te leemos con mucho interés. Es el doctor Jorge Trasloceros, colaborador del diario La Razón, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas jurídicos de la historia y bueno, también experto en temas de religión, como lo ha demostrado en estos últimos minutos, que nos ha ayudado mucho a entender. Vamos a echar un vistazo a todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el Senado de la República, en el ámbito de la discusión, debate o como quiera llamar, en torno a dictámenes de futuras leyes secundarias o reglamentarias o orgánicas, de reformas constitucionales previamente aprobadas el año pasado y plasmadas ya en la Carta Magna. Mire, por ejemplo, hoy el Senado de la República aprobó finalmente la Ley Federal de Competencia. Era un tema sin duda con detalles técnicos serios, profundos, que hablan de penalidades cuando los participantes en una contienda de competencia económica no cumplan o incumplan pues con la ley. Era un tema que ya estaba muy planchado, muy avanzado, no causó mayor problema. El tema de las telecomunicaciones, ese sí, ya se ha venido pateando el bote, ya de plano hoy el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República, el senador panista Javier Lozano, dijo claramente que no será sino hasta la primera quincena de junio, antes del fútbol mundial, seguramente, porque muchos senadores y diputados se irán de viaje para Brasil, seguro, va a estar lista hasta junio. También se patea el bote con el tema de la reforma en materia energética. Lo que ha iniciado ya es el análisis de la reforma política. Para ello agradezco mucho al senador Jorge Luis Preciado. Él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Él es del Partido Acción Nacional, es la cabeza de la bancada panista en el Senado, y él está muy al pendiente de todos estos hechos que le adelanto así a grandes trazos. Senador Preciado, Jorge, ¿qué tal? Jorge Luis, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte, a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias. ¿Cómo va el tema, pues, de lo que ya planteamos? Se ha establecido una mesa para comenzar el debate del dictamen en materia de reforma político-electoral. Pues hoy hicimos dos reuniones, una en la mañana, ahorita otra, vamos terminando ahorita en la tarde, en virtud de que pues nos estamos intercambiando la documentación y las visiones que trae el PRI, el PRD y las que trae el PAN, y bueno, quedamos de reanudar las mesas de trabajo mañana a las 4 de la tarde, en las que vamos a, ahora sí ya tener el primer debate respecto a cada una de las posiciones que hemos asumido cada grupo parlamentario respecto a esta importante reforma y poderle avanzar en lo sustancial el día de mañana a las 4. Es decir, mañana sábado van a sesionar para sacar adelante este enorme pendiente que apremia. No es sesión de pleno, es una reunión de trabajo de comisiones. De comisiones. Vamos a sesionar mañana, el domingo y el lunes hasta que concluyamos esta importante reforma. Es decir, hasta que se apruebe, se discute y se apruebe el dictamen para entonces sí subirlo al pleno. Exactamente. Empiece ya el gran debate político. Permíteme preguntarte, Jorge Luis, senador, ¿se sale el PAN con la suya al imponer como prioridad la reforma política? No, siempre lo hemos dicho, nuestra prioridad siempre fue la reforma política electoral, sin desdeñar los demás temas. Lo que sí es que la antepusimos a cualquier reforma en telecomunicaciones o en energía. Todo el resto, que es competencia financiera y el resto de los temas que hemos venido aprobando, hoy aprobamos la reforma en competencia, una de las reformas más importantes en lo que va en los últimos 50 años, por decirlo menos, las hemos sacado adelante, fuero militar, etcétera. Lo que, pues sí es importante decir que necesitamos resolver el tema político electoral porque ya hicimos una reforma a nivel constitucional y los tiempos se nos están venciendo. Y ahí hay una posible confrontación entre panistas y priistas, me refiero a la reforma, toda vez que el PRI está a favor de mantener la descentralización de los temas, de los procesos electorales federales y locales, y el PAN está al contrario, a favor de la centralización, un mayor control y quitar la tentación a aquellos gobernadores que les gusta meter la mano en la chimenea de la política.
Sí, básicamente la propuesta del PAN a nivel constitucional pues se basa en esta posibilidad de poder quitar el control a los estados para que tengan bajo su cargo las elecciones locales a través de consejos electorales a modo o tribunales electorales a modo, y con leyes que generan sus congresos que les facilitan a sus propios partidos mantenerse en el poder. Creo que el que haya leyes generales y el que haya institutos nombrados por un órgano nacional y tribunales nombrados por el Senado facilita que la democracia que ya vivimos a nivel federal pues llegue a los estados, y las decisiones y el voto del ciudadano que tome para que decida quién lo va a gobernar pues sea absolutamente respetable. ¿Cuándo estimas, Jorge Luis Preciado, que habrá reforma político-electoral? Yo aspiro a que la haya en el periodo, ya los diputados... Es decir, antes del miércoles. O hasta el miércoles, pero en el Senado, acuérdate que todavía falta que voten los señores diputados, y bueno, eso tendría que irse a un periodo extraordinario en Cámara de Diputados para poder sacar esta reforma. Pero está urgiendo porque en caso de aprobarse, tiene que haber cambios constitucionales locales en la República, sobre todo en los 17 estados, donde habrá procesos electorales de aquí a 2015. Y esto pues surge, ¿no? Porque el año electoral no empieza el día de la elección, empieza mucho antes. Sí, por supuesto, yo coincido, son 90 días antes de que empiece el proceso electoral, no se pueden hacer cambios a nivel local ni a nivel federal. Y bueno, ya aspiro a que concluyamos en tiempo y forma y podamos sacar esta reforma importante, porque efectivamente tienes toda la razón, hay que hacer reformas a las constituciones locales y a las leyes locales en materia político-electoral, y hacer los nombramientos de los consejeros electorales locales y de los tribunales locales, por lo menos en esos estados que tendrán elecciones el próximo 2015. Bueno, y en el tema de las telecomunicaciones, que hemos dicho al principio, fue pateado para junio, todo esto no ha venido sino a demostrar que al interior del PAN se refleja la contienda por la sucesión de este importante partido político que debe darse el 18 de mayo en esta elección. Es decir, hay una pugna entre maderistas y corderistas, y esto se vio reflejado en esta división entre Javier Lozano y ustedes, los que están del lado de Madero. No de ninguna manera, mira, eso se ha querido percibir, pero sin embargo, por unanimidad el grupo parlamentario ha decidido que esto se va a periodo extraordinario, y por unanimidad hemos acordado las decisiones en todas las votaciones que hemos tenido. Realmente el proceso electoral interno nos ha afectado, aquí somos muy respetuosos de lo que cada senador apoye, y si apoya a los dos o no apoya a ninguno. Simple y sencillamente en los temas de fondo tenemos una gran coincidencia, y bueno, queremos hacer buenas leyes. Lo que no queremos es que por hacerlas rápido pues se nos vayamos a cometer algún error, y bueno, creo que sí hemos buscado las formas y los mecanismos de que salgan bien y rápido, pero en ese orden. Ayer publicaba el diario Reforma en su primera plana una foto tremenda donde se ve a Javier Lozano solo en el Senado, y decía, lo dejan solo los panistas. ¿Está castigado Javier Lozano? No, de ninguna manera, es que llegó muy temprano ese día, hombre. Jorge Luis Preciado, bueno, pues estamos atentos al trabajo legislativo que se da en este momento en el Senado, el rebote que tendrá seguramente la Cámara de Diputados, y hasta que el reloj contando, ¿no? Tic-tac para abajo, para llegar al punto de terminar el periodo el próximo miércoles, ya con todo esto de la reforma política avanzado, ventilado, como lo quería el PAN desde un principio, y luego viene el periodo extraordinario, para ver el tema ya no de telecomunicaciones, sino ¿qué se va a ver entonces en el primer periodo a partir de mayo? La reforma política, por si no llega a tiempo. Se va a ver, bueno, acordamos con las cámaras de diputados que aprobaríamos periodos extraordinarios en una u otra cámara, indistintamente si una o la otra sesiona. Lo que sí está claro es que la Cámara de Diputados tendrá que entrar a un extraordinario para aprobar reforma político-electoral, porque no va a dar el tiempo de aquí al día 30 para que lo aprueben ambas cámaras. Ojalá y lo podamos tener por lo menos en una, pero si no, pues nos tendremos que ir en extraordinario en mayo, los primeros días, para cumplir con los tiempos que nos marca la Constitución. Yo espero que sea la primera semana o la segunda de mayo más tardar. Pues muchas gracias senador, por permitirnos esta comunicación para enterar a la audiencia de lo que ha sucedido en las últimas horas en el Senado. Al contrario, gracias. Sí. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. El senador Jorge Luis Preciado, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y líder de la bancada de este Partido Acción Nacional allá en la llamada Cámara Alta. Por cierto, hoy el presidente de la República se reunió con miembros de la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores,
encabezada por Francisco Hernández Juárez, se reunieron a analizar justamente el tema de las telecomunicaciones. Usted no olvida que Francisco Hernández Juárez ha sido clave, ha sido muy importante en materia de leyes laborales, líder sindical, ha sido trabajador, líder del Sindicato de Teléfonos de México, en fin, y entiende todas estas materias. Entonces el presidente se reunió con esta dirigencia colegiada de la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, para abordar, entre otros temas, de las telecomunicaciones, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el crecimiento económico, el fortalecimiento del mercado, en fin. Maru Rojas, tú estuviste muy al pendiente. Adelante, buenas noches. Pepe, a 5 días de la conmemoración mundial del Día del Trabajo y sobre todo a una década de que no se reunían con un presidente de la República los denominados sindicatos independientes, este mediodía Enrique Peña recibió en la residencia oficial de Los Pinos a la dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores, encabezada por Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas, por Carlos Díaz Chávez, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, y por Agustín Rodríguez Fuentes, el secretario general del sindicato de la UNAM. En un comunicado, la Presidencia de la República subraya que esto fue en medio de un ambiente cordial, pero sobre todo subraya también que un tema obligado en esta reunión, hablando de los telefonistas, fue la Ley Federal de Telecomunicaciones. Que los trabajadores, estos eran los representantes, pero hubo más de una veintena de que los acompañaban, estuvieron de acuerdo en que se tienen que analizar a fondo las leyes secundarias, pero que están también de acuerdo en seguir trabajando del lado del gobierno y en seguir dando este tipo de reuniones. El primer mandatario asegura en este comunicado que a los líderes de la UNT les dijo que el gobierno de la República seguirá pendiente de que las reformas a estas leyes secundarias respeten el espíritu y la letra de las reformas constitucionales. Se pronunció también por mantener este tipo de acuerdos con la UNT y seguir dialogando con apertura y confianza sobre temas de interés común. Destaca el secretario del Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Díaz, que la paz laboral que prevalece en el país debe también seguir latente en un programa nacional de recuperación salarial. Y por supuesto, Pepe, también se habló de cuál será el plan a seguir por parte de la UNT para el próximo 1 de mayo, jueves, en que marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo. Maru Rojas, te agradezco la información. Por cierto, ya está confirmado plenamente, se había dicho ya de días atrás, el presidente de la República no asistirá a la doble canonización de los papas en Roma el domingo, por tratarse de un acto estricta y eminentemente religioso. Sin embargo, su esposa, Angélica Rivera de Peña Nieto, sí va a asistir. Lleva la representación del gobierno de la República y ya se encuentra viajando hacia Roma para este evento, Pepe. Te agradezco la información, estaremos pendientes, Maru. Buenas noches. Buenas noches. Hagamos una pausa breve, regresamos con Rafael Cardona, su cristalazo y todos estos temas. Cristalazo, ya está listo José Ramón Fernández, una importante en la información deportiva, por todo lo que viene en la liguilla, etcétera, pero creo que en este momento hay que darle un lugar aparte al tema de Tito Vilanova, quien se forjó a la sombra de, al lado del que fue entrenador del Barcelona, que llevó al Barcelona a Pep Guardiola a las alturas inimaginables. Este hombre que se había quedado con el equipo tuvo que desistir de esa intención por problemas médicos. Hoy falleció. José Ramón, te saludamos, muy buenas noches. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo. Un saludo igual. Muere Tito Vilanova, una trayectoria, tenía 45 años de edad, luchó 2 años y medio contra el cáncer, finalmente resultó vencido. Sí, muy joven, 45 años, murió en la clínica en Barcelona, fue internado desde la semana pasada por un derrame intestinal, producto posiblemente que tenía cáncer en la parótida y había sido operado, había tenido una serie de intervenciones quirúrgicas importantes, quimioterapia, radioterapia, todo tipo de situaciones, inclusive estuvo 2 meses en Nueva York tratándose, pero no pudo nunca recuperarse. Tito Vilanova, muy delgado, no fue nunca un jugador profesional del Barcelona, sí jugó en fútbol de primera división, por supuesto, jugó en equipos como el Elche, el Celta de Vigo, el Barcelona B, debutó a Messi a los 16 años, ahí pegó el salto, conoció en la Masía a Guardiola, cuando Guardiola era estrella del Barcelona, se hicieron amigos, crecieron juntos, los llamó el Barcelona Grande, y ganaron en 5 años de 19 títulos que jugaron 14, formando una pareja extraordinaria. Cuando Guardiola se fue,
porque no quería, le costaba mucho trabajo desbaratar el vestidor. Vilanova tomó el puesto, duró la temporada completa, la temporada de los 100 puntos que hizo el Barcelona, un campeonato extraordinario, pero Vilanova enfermó y lamentablemente falleció a los 45 años, con 2 hijos, una niña mayor y un hijo un poco más pequeño, y su esposa Mercedes, a la que él le dedicaba todo, finalmente se fue oscureciendo su vida y murió en la clínica. Déjame ponerte este reporte que recibimos de TV Española justamente con esta noticia. Nos ha dejado Tito Vilanova, el entrenador de la Liga de los 100 puntos del Barça. Un récord y un título que siempre será especial porque lo levantaron Tito y a Vidal. Y este era el triunfo que superaba cualquier éxito deportivo de una temporada en la que la adversidad se presentó como el peor de los rivales. Fue la última copa que levantó Vilanova al frente del equipo después de un partido en el Camp Nou ante el Valladolid. No volvió a sentarse en el banquillo porque cuando comenzó la pretemporada la enfermedad le obligó a parar para dedicarse en exclusiva a luchar contra el cáncer en la glándula parótida que volvía a castigarle por tercera vez. Tito Vilanova fue el elegido en verano de 2012 para sustituir a Pep Guardiola, saliendo del segundo plano en el que había estado compartiendo 4 años de éxitos junto a su amigo. Insistió que aceptaba el cargo con la aprobación de Guardiola, aunque su amistad acabó resintiéndose. Vilanova asumió el reto porque se sentía recuperado tras el primer aviso que le dio la enfermedad a finales de 2011. En su presentación dijo que perdería todas las comparaciones con Guardiola, pero no fue así porque firmó una primera vuelta prácticamente perfecta, invictos y cediendo tan solo un empate ante el Madrid. Entonces el cáncer volvió a aparecer y Jordi Roura se hizo cargo del equipo durante los 2 meses en los que Tito Vilanova tuvo que irse a Nueva York. En mayo volvió al banquillo, pero ya no pudo empezar esta temporada. Con el apoyo de todos ha estado luchando hasta el final, en la intimidad siempre pendiente de un Barça con el que creció, jugó y vivió su pasión como entrenador. Ahora y para siempre nos queda Tito Vilanova en el recuerdo. Así lo despide España, Tito Vilanova, larga historia en su corta vida sin duda. Joserra, hablando del fútbol de Europa, ya está la semana que entra la definición de la Champions, estaba yo influenciado por la región 4, de la Champions, desgraciadamente con la ausencia del Barcelona, claro, pero bueno, ya está el Real Madrid, con pequeña, ligera, casi insignificante ventaja sobre el Bayern, y los otros 2 que vienen empatados. Sí, el Barcelona fue eliminado justamente por el Atlético de Madrid, el equipo que está en finales frente al Chelsea, un equipo que va a enfrentar a Mourinho. Justamente Vilanova saltó a la fama como segundo a bordo cuando en un partido Real Madrid-Barcelona en el Camp Nou, Mourinho enojado porque venía perdiendo y armó una bronca y le picó un ojo a Vilanova. Pude recordar esa escena famosa que le picó un ojo y Vilanova reacciona con tranquilidad. Era un hombre muy tranquilo, un hombre pausado, un hombre muy ligado al fútbol, muy serio, muy profesional, un hombre que siempre fue amigo de Guardiola. Guardiola, de esta semana que estuvo en Madrid con la visita del Bayern, se le notó serio en el campo de juego y serio también en la conferencia de prensa. Seguramente sabe ya que Tito había sido ingresado en la clínica y por lo tanto había recaído y tenía ya una úlcera sangrante que le iba a producir finalmente la muerte. Descansa en paz, un hombre que le dio tantísimo al fútbol, una pareja extraordinaria que no se repetirá en el Barcelona por muchísimos años, que fuera de Guardiola y Vilanova. Joserra, pues entonces viene ya esta historia de la definición de las semifinales de la Champions. Sí, el Madrid tiene que ir al campo del Múnich, en la Allianz Arena, que es, según Karl-Heinz Rummenigge, el presidente del Bayern, va a ser un infierno para el Madrid. El Madrid tendrá que sacar su mejor fútbol, desplegar a sus mejores hombres, jugar con la verticalidad con la que suele jugar, aprovechar la velocidad de Cristiano y de Bale, los remates de Benzema, el buen juego de Isco, la defensa de Xavi, de Ramos, de Pepe, y tratar de buscar un resultado que de empate para arriba es lo mejor. Si el Madrid lo abruma el Bayern como lo hizo en el Santiago Bernabéu y el Madrid no se defiende bien, el Bayern, que es un equipo que juega muy parecido a Barcelona, con jugadores de otro estilo, físicamente muy fuertes, va a pasar a la gran final. Y el otro es el Atlético de Madrid, Chelsea, en el campo de Stamford Bridge, un Chelsea diezmado por algunas lesiones, la del portero Peter Cech y la de John Terry y posiblemente Lampard. No podría estar completo, pero vamos, el Chelsea parece que va a jugar en un partido alternativo increíble, la Liga frente a Liverpool, o sea, casi le va a regalar la Liga a Liverpool, que si gana el próximo fin de semana se irá con 8 puntos de ventaja sobre el Chelsea.
José Ray, vamos a la final ya, la última jornada del torneo regular de la Liga MX. Es crucial esta última fecha. ¿Por qué? Porque es la última llamada para que 5 equipos califiquen a la liguilla y hay 11 que se disputan, por supuesto, ese privilegio. Es decir, hay 5 espacios y 11 que lo quieren. Va a ser una batalla campal seguramente entre los equipos, el Santos, el América, ¿qué te gusta? Los Cholos, ¿no? El Morelia, Pachuca, Atlas, ¿no? Tijuana que juega el día de hoy, Santos que también lo hará el día de mañana, está Pumas que va a enfrentar a Cruz Azul, el actual campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF, todavía tiene oportunidad del Atlas, todavía tiene también oportunidad de meterse el Pachuca, el Querétaro mismo, también tiene oportunidad de meterse el Morelia, por supuesto el América, y por supuesto también tiene la oportunidad de meterse Chivas y hasta Monterrey con 20 puntos. El León, el campeón, solo aspira a ¿qué? ¿Te gusta? ¿Séptimo, octavo lugar? El León podría meterse, pero tendría que haber una gran combinación, tiene 20 puntos, y lo superan varios equipos, como 5 o 6 equipos con 21 puntos, un punto más. Tendría que ganarle al equipo de Tijuana hoy y esperar una serie de combinaciones, por ejemplo, que no ganase el equipo de el Atlas, que no ganase el equipo de... ¿Cuál te gusta más? El equipo de Jaguares, que no ganase el equipo de Morelia. Más que un juego de fútbol, más que juegos de fútbol, batallas futboleras en la cancha, vamos a ver batallas matemáticas, aritméticas, ¿no? Sí, que no gane Querétaro, que no gane Pachuca, que no gane Chivas, o sea, ya es muy difícil. ¿Cuál es tu pronóstico, José Ra? ¿Quiénes son los 5 que, es decir, sí, cuáles son de los 11, cuáles te parece que sí van a subir? Yo creo que de los 11 de los 3 que están calificados, 4 que están calificados ya, yo creo que se va a colar el equipo, se va a colar el América a pesar de que juega en Toluca, porque el América tiene los puntos necesarios para meterse. Actualmente el América está colocado con 24 puntos, no necesita más que empatar, e inclusive perdiendo, por diferencia de goles puede meterse. Se puede meter también el equipo de Morelia, aunque va a Puebla, que necesita puntos. Se va a meter, si Chivas le gana a Monterrey, Chivas también podría meterse, tratando de meter goles, y entre Pachuca, Querétaro y Atlas estaría el otro clasificado. Pues estaremos atentos, José Ra, para comentarlo ampliamente el próximo lunes, porque inmediatamente de concluida la temporada regular inicia ya el famoso torneo de liguilla. Bueno, Tijuana también está calificado ya, entonces están calificados Cruz Azul, Toluca, Pumas, Tijuana. Se quedan exactamente 4 boletos. 4 boletos, sí, considerando al Tijuana que ya está prácticamente arriba. Sí. Muy bien, José Ra, estaremos atentos. Gracias por tus comentarios. A ti, Pepe, gracias. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Muy deportivo seguramente será para los interesados y a los que nos gusta el fútbol, soccer, el balompié, como le decían en España, el soccer, como le dicen en Estados Unidos, el fútbol, pues, como le dice usted y le digo yo. Vamos a una pausa, volvemos con Rafael Cardona. Multilínea 516. En unos momentos abordaremos el tema Michoacán. La nota importante hoy, en realidad son 2. Una, Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, él es del PRD y por supuesto fuerte aspirante a ser el candidato de su partido a la gubernatura de Michoacán en las elecciones del año entrante. Hoy reconoce que también recibió invitación de los llamados caballeros templarios. En un momento le voy a tener detalles de esta información y también vamos a tratar de localizar al expresidente municipal de Tepalcatepec para comentar, entre otras cosas, cómo es que se hicieron ellos de los videos, cómo se hicieron los autodefensas de los videos, donde ya se confirmó, estuvieron reunidos en una cumbre el entonces brazo político, cerebro político de Fausto Vallejo con Jesús Reina, antes de que ganaran las elecciones, y estuvo también ahí José Trinidad Martínez Pasalagua. De todo ello vamos a hablar en un momento más, y también de lo que dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy ha anunciado que a partir del lunes y hasta el 10 de mayo se va a concretar la desmovilización de los grupos de autodefensa y la entrega de armas largas y pesadas. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Mucho gusto saludarte a ti en este viernes húmedo. Este viernes empapado. Húmedo y
empapado, porque ya ves cuántos papas hay por el mundo. 4 papas y un concilio, decía Trasloceros con todo tino. Permíteme saludar al público, a usted que nos hace el favor, gracias por estar aquí. Y bueno, Pepe, mira, a mí me gustaría analizar, yo no soy un experto, no soy un geógrafo, ¿no?, que se encarga del análisis de la vida de los santos y de las personas a las cuales la Iglesia les ha otorgado ese título. Y tendríamos que empezar por ahí, porque la santidad, independientemente de una conducta, es un reconocimiento institucional. Alguien es santo porque la Iglesia, después de una serie de procedimientos muy complicados, decide que lo es. La santidad, que puede haber miles de hombres y de mujeres en el mundo cuya vida y cuya conducta los haya convertido en lo que se llaman los santos laicos. Alguien decía, por ejemplo, que qué mayor santidad puede haber que el doctor Sabin, por ejemplo, que hizo una vacuna contra la poliomielitis y salvó de una vida desdichada a millones de personas. No merecerá el título de santo un hombre que libera a un pueblo completo sin disparar una bala, ¿no? Así pertenezca a otra fe, como Gandhi. Y en fin, hay miles de casos de hombres y de mujeres cuya vida ejemplar en la construcción de cosas importantes les haría merecedores de tal título, pero ellos no pasaron por todo este proceso. ¿Qué significa hoy que la Iglesia, saliendo de una crisis o intentando salir de una crisis, santifique a 2 hombres que le han servido como vicarios de Cristo, ¿no?, que fue lo que dijo Ambrosio por vez primera: soy el vicario de Cristo? Mira, si recordamos a quién sucedió el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, bueno, sucedió a Pío XII, quien salió del papado metido en un escándalo espantoso, peor diría yo que el escándalo de los curas pederastas, porque los curas pederastas le han hecho mucho daño a miles de personas, pero el Papa Pío XII fue acusado de colaboracionismo con los nazis, que le hicieron más daño a más millones de personas. Entonces, bueno, esa Iglesia necesitó una renovación. ¿Y quién renovó esa Iglesia con un concepto que hoy tenemos casi olvidado? Juan XXIII, que convocó a un concilio ecuménico en el cual estaban representados todos los laicos, los seglares, los de arriba, los de abajo, los invitados de otros credos. Todo el mundo opinó. ¿Y qué hizo Juan XXIII? Simplemente acercó la Iglesia a los fieles. Algo que puede parecer muy simple, pero hasta en la liturgia, antes el sacerdote le daba la espalda al pueblo y miraba al altar. Después de esas modificaciones, el sacerdote, al oficiar la misa con el misterio de la Eucaristía, ese hombre le da la espalda al altar y mira de frente a la congregación, a la grey, a la gente a la cual se le debe entregar el mensaje de Cristo. Pero la fe católica no es la fe en la Iglesia. La fe católica es en la resurrección, en la eternidad del alma y en el perdón de los pecados y en la vida perdurable en el más allá. Y los santos, como ahora que la Iglesia viene saliendo de otra crisis, la crisis de sus devociones torcidas y de esto que, imitando a Torcuato Luca de Tena, le llaman los renglones torcidos de la Iglesia y de los curas que se apartan de la bondad y escandalizan a los niños con el pecado ya descrito en las Escrituras, donde se les dice que más les valdría atarse al cuello una piedra de molino y tirarse aquel que escandalice a un niño. O sea, escandalizar es sinónimo de molestar, de violar, de romperle su intimidad. Puede ser que no haya en la vida nada más grave que la violación, tal y como la entendemos, la violación de una mujer. Yo creo que sí, la violación de una niña o un niño. Eso es peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que busca la Iglesia? Entregar a 2 de los suyos que han tenido una conducta
conveniente para la Iglesia y para la gente, como intermediarios en la negociación con la divinidad, casi como los ángeles custodios, como los guardianes, como los acompañantes y como aquellos que nos van a permitir, si Dios así lo quiere, el perdón de nuestros pecados, que en mi caso son muchos. Muchas gracias. Muy diversos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias. El cristalazo de Rafael Cardona, santo cristalazo el día de hoy. Santo súbito, cristalazo súbito. Vámonos a una pausa. Regresamos con más. Vamos con todo el tema michoacano que está que arde también. Le decíamos hace un momento, es noticia comentar con usted lo dicho por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en entrevista con mi compañero el periodista Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula este mediodía. ¿A qué me refiero? Al anuncio del inicio del desarme y desarticulación, bueno, del desarme, más bien, de los autodefensas en Michoacán. Dijo Osorio Chong que será en los municipios de Coalcomán, Parácuaro y Nuevo Parangaricutiro, donde empieza este proceso que empieza el lunes, repito, el lunes 28 y termina el 10 de mayo, según estima la autoridad federal. Esto lo dijo que en entrevista radiofónica, que este lunes 28 inicia este desarme en estos municipios que le acabo de mencionar. Reconoce que los acuerdos y el diálogo con los grupos de autodefensa ha funcionado y destaca la voluntad de estos para cumplir con lo pactado. Yo reconozco su voluntad de estas gentes que tuvieron que recurrir a estas acciones para su propia protección y que ahora, encontrando respuesta del gobierno, están actuando en consecuencia y cumpliendo con los acuerdos. Es lo que señala el secretario de Gobernación al periodista López Dóriga aquí en Grupo Fórmula esta tarde. Escuche usted parte de lo que dijo sobre este importante anuncio. Es correcto. En días pasados el comisionado Alfredo Castillo tuvo una reunión con los líderes de estos grupos, estuvieron por varias horas y al final las imágenes fueron muy claras. Se votó el que, de acuerdo a haberles explicado que el gobierno tenía un gran compromiso con Michoacán, que íbamos a hacer limpieza completa, total, que les íbamos a dotar de la seguridad que ellos por muchos años habían solicitado, es que entonces entendieron que sí estábamos cumpliendo, que sí estaba, por supuesto, siendo escuchados sus planteamientos y que podíamos llegar a un gran acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo? En el que habremos de seguir con este proceso de seguridad, de tranquilidad que hemos venido trabajando para toda la familias michoacanas, y que en base a ello, entonces ahora deben de dejarle a la autoridad, que tiene como facultad de ley solamente la autoridad para el uso de las armas, el uso de la fuerza, para restablecer la paz, la seguridad, y que ellos deberán de regresar a sus actividades. Se votó, fueron imágenes públicas que dieron la vuelta a todo el país y fuera del país, y que quiero decirte, informarte, que en este momento se están llevando allá a cabo una reunión muy muy importante allá en Michoacán, en el que se están ya registrando las armas, y que este proceso a partir del 28 del próximo lunes y hasta el 10 de mayo se va a concretar la desmovilización, la entrega de armas y el camino que se había dicho: registro, desmovilización y desarme de estos grupos. Yo la verdad es que siempre fui, tú lo sabes, te lo dije, lo he dicho, un escéptico de que se pudiera avanzar en la desmovilización de estas llamadas guardias de autodefensas, pero parece que sí lo están logrando, secretario. Sí, Joaquín, afortunadamente los acuerdos, el diálogo ha funcionado de manera muy importante. El día lunes se empezará con los municipios ya establecidos con ellos, el programa de Coalcomán, Parácuaro y San Juan Nuevo Parangaricutiro, en el que se iniciará este procedimiento hasta concluir con todos los municipios al 10 de mayo. Es a partir de un acuerdo, por eso lo decía ayer, no es un ultimátum, es un acuerdo logrado con ellos, en un diálogo muy amplio y en el que, tengo que decirlo públicamente, yo reconozco su voluntad de estas gentes que tuvieron que recurrir a estas acciones para su propia protección y que ahora, encontrando respuesta del gobierno, están actuando en consecuencia y cumpliendo con los acuerdos. Esto dijo el secretario de Gobernación esta tarde aquí a Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula sobre este anuncio. A partir del lunes
comienza la desmovilización y desarme de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, comprometiéndose el gobierno federal a asumir su responsabilidad en materia de seguridad para quienes en Michoacán, que son todos, reclaman tranquilidad. Leovigildo González, habla el secretario de una reunión muy importante que se está dando sobre este tema. Leovigildo, tú estás a través de la agencia Cuadratín, mejor enterado que nosotros, estás allá en el lugar. Te escuchamos, muy buenas noches. Pepe, buenas noches. Efectivamente, como tú ya lo comentabas, el día de hoy por la tarde se reunió el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, con los líderes de los grupos de autodefensa en la 43 zona militar, justamente para evaluar este desarme que estará llevándose a cabo en este proceso hasta el 10 de mayo próximo, y justamente como ya escuchábamos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, serán los municipios de Cualcomán, San Juan Nuevo y Parácuaro los primeros que respondan a este próximo desarme, esto en el municipio, esto como parte de los acuerdos ya celebrados ahí en la 43 zona militar con los integrantes del Consejo de Autodefensas de Michoacán. Y bueno, en este mismo contexto te comento, dentro de estos mismos acuerdos son 15 días los que se establecieron para ir poco a poco desarmando a los integrantes de los grupos de autodefensa, y en su caso, cuando no hay desarme, bueno, registrar sus armas y formar parte de estos grupos comunitarios, también de la Policía Estatal Rural, que se prevé esté planeada para ya el próximo 10 de mayo, y las convocatorias estén ya abiertas para cuando se registre completamente la desmovilización de los integrantes de los grupos de autodefensa, Pepe. Pues te agradezco la información confirmadísima, Leovigildo González, a través de la agencia Cuadratín, al tiempo que el gobernador Fausto Vallejo, hoy declara con sufrimiento que el problema, bueno, ayer, hay que decirlo, ayer se anunció la inhabilitación de 90 y tantos, casi 100 policías michoacanos, porque no cumplen las normas de el control de confianza y por corrupción, etcétera. Pero hoy sale a decir el gobernador, pues sí, pero no tengo dinero para liquidarlos, Leovigildo. Así es, Pepe, no hay dinero, afirma el gobernador Fausto Vallejo. Están ofreciéndoles a los elementos que no pasaron los exámenes de control y confianza 12,000 pesos como parte de la indemnización. Son elementos ya, la mayoría de la tercera edad, ya con más de 20 años de servicio, gente que ha estado durante mucho tiempo dentro de las filas de la Policía Estatal, y bueno, ahora se quedan sin empleo. Te repito, son 97 elementos policiales que se dieron de baja el pasado miércoles por la noche, y bueno, ahora dentro de esta misma depuración de los cuerpos de seguridad, pues falta también el recurso para poderlos liquidar, Pepe. Te agradezco la información, Leovigildo. Saludos a todo el equipo de la agencia Cuadratín allá en Michoacán. Seguimos pendientes, buenas tardes. Gracias, buenas noches. La agencia Cuadratín que dirige Paco García Davich. Y en la línea telefónica, agradezco mucho, está Guillermo Valencia. Guillermo Valencia es el alcalde de Tepalcatepec con licencia, porque ha estado en una bronca terrible. Él solicitó su salida, querían meter los grupos criminales a quienes más les convenía, él se rehusó, finalmente está fuera de la jugada en este momento de Tepalcatepec, pero no por eso deja de estar enterado de lo que ahí ocurre. Guillermo, recurrimos a ti, estás a nuestro alcance y te lo agradecemos mucho de antemano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, un placer saludarlo. Al contrario, muchas gracias, Guillermo. El secretario de Gobernación anuncia y se confirma desde Michoacán una reunión de las autoridades federales con los grupos de autodefensa, anuncia el inicio del desarme y la desmovilización de los grupos de autodefensa. ¿Tú ves viable, Guillermo Valencia, este anuncio, tú que estás viviendo allá? Pues bueno, yo creo que es importante que el monopolio de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública recaiga precisamente en el Estado, que se restablezca el Estado de Derecho, que se fortalezcan las instituciones, y que bueno, pues de una u otra manera el gobierno federal ha sabido utilizar a su favor los grupos de autodefensa. En solo un año lograron neutralizar al grupo criminal que durante 10 años, una década, ejerció pues un poder real en el Estado. No, sin duda, pero ayer hablábamos con Estanislao Beltrán, el papá Pitufo, líder de autodefensas que estuvo en Arteaga, tratando de localizar, en la zona de Arteaga, tratando de localizar
a Salvador Gómez Martínez, alias La Tuta, el líder visible en la zona de Tumbiscatío, pues allá en Tierra Caliente, todavía sobreviviente de esta estrategia del gobierno contra el crimen organizado en Michoacán. Ya nos decían que están a punto de darle con todo a La Tuta, que están a punto de cerrar el círculo y capturarlo. Y de pronto viene este anuncio del secretario de Gobernación, desconcierta, ¿no? Bueno, pues entiendo que es un desarme gradual, será dando relativamente en algunos municipios, y creo que es importante que el gobierno federal evalúe o tenga en mente pues medidas de prevención y de seguridad, sobre todo para las poblaciones que pues quedarán vulnerables ante un ataque, porque bueno, si bien es cierto, está neutralizado el grupo criminal, pero no están exterminados, y creo que se debe de fortalecer las instituciones y se debe de garantizar la seguridad, sobre todo a los municipios que están en este fenómeno, pues que sin duda ha beneficiado en algunas cosas, pero que también el gobierno federal debe tener mucho cuidado en saber diferenciar entre los autodefensas que realmente salieron a la calle a luchar por su seguridad de su gente, de su familia, y los criminales que se aprovecharon de este movimiento o que inclusive planearon este movimiento para servir a otro tipo de intereses. Guillermo Valencia, hablando de toda esta situación que se ha generado, Guillermo, surge información en el sentido de la proyección del video que confirma aquella cumbre entre septiembre y octubre de 2011, previa a las elecciones, entre La Tuta, el líder templario, líder sobreviviente ahora de los Caballeros Templarios, y Jesús Reina García, entonces operador político de la campaña de Fausto Vallejo, y con la presencia también de José Trinidad Martínez Pasalagua. Está confirmado que sí se trata de un video auténtico, en fin. Sin embargo, este video, hasta donde sabemos, llega por vía de las autodefensas a ser publicado en la página de Facebook de las policías comunitarias de Tepalcatepec. ¿Tú tienes noticia al respecto? Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque es un video que primero confirma simple y sencillamente que hubo un encuentro, ¿no? Que hubo un encuentro que no se sabe en qué circunstancias se pudo dar. Si el reunirse con delincuentes es un delito, bueno, todos aquellos que han tenido encuentros con criminales públicos y notorios, pues deben de ser arraigados y deben de ser consignados. Y aquí tenemos en Michoacán un comisionado que pues a lo mejor circunstancialmente, fortuitamente, pero tuvo un encuentro público y privado con un líder criminal. A mí lo que me... ¿Te refieres al abuelo Farías? Claro. Y bueno, no lo digo yo, lo dice la PGR. Y lo muestra la imagen también. Claro, y vaya, si ese es un delito, si el reunirse con un líder criminal es un delito, bueno, pues creo que deberíamos de empezar por la casa. Y quiero decirte, a mí me extraña mucho que se hablaba de la existencia de un video que varios medios de comunicación inclusive señalaban que un servidor aparecía. Creo que ha quedado claro que no participé, como lo he señalado, en ninguna de esas supuestas reuniones. Y me extraña mucho el uso político que se le está dando, que sea precisamente los grupos de autodefensa o la página de Policía Comunitaria de Tepalcatepec quien tiene una interlocución directa, los que lo administran con el comisionado Castillo, pues quienes hayan filtrado un video que se supone tenía el gobierno, estaba en el poder del gobierno. Eso es. ¿No cabe la posibilidad de que los autodefensas se estén sacando las castañas del fuego? Es decir, que el comisionado esté sacando las castañas del fuego con la mano del gato, en este caso de los autodefensas. Pues yo leía hoy tu columna, Pepe, se me hizo muy interesante, dabas una serie de hipótesis y cuestionamientos, yo le sumaría una más, y sí, el comisionado Castillo más bien fue quien filtró ese video a través de sus grupos de autodefensa, que es bien sabido que tiene una interlocución directa el comisionado Castillo con los administradores de esta página, y que bueno, pues lo lamentable sería que ahora utilizar a los grupos de autodefensa o el poder que representan pues para servir a fines políticos, sin que esto exima o trate de justificar que quien haya tenido vínculos o acuerdos con los criminales pues tenga que pagar sus delitos, pero también sería lamentable que se esté utilizando ahora los grupos de autodefensa pues para hacer un golpeteo político.
Vaya que conoces el tema, tú desde allá estabas gobernando Tepalcatepec hasta que pasó lo que ya todo el mundo conoce respecto a tu carrera política, las confrontaciones, enfrentamientos, amenazas incluso contra tu vida, etcétera. Ha dicho también José Manuel Mireles, el doctor Mireles, que los autodefensas tienen una lista de posibles funcionarios de todo orden, municipal, estatal, en fin, vinculados al crimen también. ¿Crees que pronto conoceremos más nombres de otros funcionarios? O dicho de otro modo, ¿crees que haya alcaldes y funcionarios que estén temblando en Michoacán porque salquen a la luz sus nombres, como salió el de Reina, Pasalagua, etcétera? Bueno, primero precisar, de mí el doctor Mireles nunca ha dicho nada. Los que de ti no ha dicho nada. Una campaña de desprestigio en mi contra son los hermanos Farías y bueno, pues el mismo comisionado Castillo, que se ha encargado de filtrar a algunos medios de comunicación la supuesta participación de un servidor. Mi pecado ha sido que no me quedo callado, que no tengo miedo, que no me gusta que el señor se adorne con un triunfo, que sí, en Michoacán se notan los resultados, que son los resultados de las instituciones, y que bueno, el señor comisionado se aproveche de esa situación y que a mí en lo personal me haya perjudicado tanto por cumplirle todos sus gustos a los hermanos Farías, todos sus gustos, llegó al grado de quitarme de la presidencia municipal. Yo creo que debe de haber personas preocupadas si es que tienen acuerdos con los criminales o si tuvieron acuerdos, pero también hay que tener en cuenta una cosa, Pepe. Los criminales no pedían por las buenas que fueran a alguna reunión a distintos políticos, autoridades. Lo acaba de confirmar el diputado federal Silvano Aureoles, que él fue invitado. Yo creo que con él fueron muy benévolos, porque hay muchos que por negarse a ir a alguna reunión con esos tipos de criminales fueron asesinados. Te agradezco, Guillermo, la oportunidad de esta conversación. El tiempo apremia, pero si nos permite seguiremos en contacto. Claro, Pepe, estoy a tus órdenes, gracias. Gracias y buenas noches. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec. Vaya que conoce el tema. Vamos a pausa, regresamos. Los cuales había sacado apenas de una sucursal bancaria en Montes Urales. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, Pepe, y efectivamente mediodía se tuvo el cierre de varias calles en la colonia Anzures, en el poniente de la Ciudad de México, debido al acordonamiento que realizaron policías en este lugar donde una persona fue herida con un proyectil de arma de fuego. Esto ocurrió minutos después del mediodía, cuando, según versión testigos de los hechos, el conductor llegaba a bordo de su camioneta a un edificio de oficinas ubicado en el número 550 de la avenida Mariano Escobedo, después de salir de esta sucursal bancaria ubicada en la delegación Miguel Hidalgo, en las lomas de Chapultepec. Al ingresar por la calle Copérnico, dos sujetos llegaron detrás de él a bordo de una motocicleta y uno de ellos bajó, lo amagó con el arma de fuego y de pronto se escucharon varios disparos, después de lo cual observaron cómo la motocicleta se alejaba velozmente y una persona quedaba herida en el interior del vehículo. Sin perder el tiempo, varias personas se acercaron para auxiliar al conductor de esta camioneta Mitsubishi color roja, la que quedó con los cristales rotos por los impactos de bala, y llevaron a la persona herida al Hospital Español a bordo de un vehículo particular. Poco después llegaron las patrullas y ambulancias, con lo que los agentes policíacos encontraron que lo habían despojado de esta cantidad que había retirado la sucursal bancaria, acordonaron la zona de la aviación y peritos de la Procuraduría General de Justicia capitalina iniciaron la búsqueda de evidencias para iniciar la investigación que lleve a conocer la identidad de los asaltantes. Y el otro hecho, Pepe, ocurrió también al mediodía, cuando un Volkswagen de modelo antiguo pues sufrió un incendio. Con esto las llamas se propagaron rápidamente y el vehículo quedó completamente calcinado, y esto en los carriles centrales del viaducto a la altura de la avenida Medellín con rumbo al centro del Distrito Federal. Rápidamente llegaron los bomberos, controlaron el incendio y no hubo personas heridas, aunque sí por más de una hora el cierre de esta importante avenida con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Pepe, el reporte. Te agradezco mucho, Javier, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Breve pausa, regresamos. Hubo un choque en Veracruz, causó 3 muertos, fue el choque de autobuses. Allá en Veracruz el conductor de los camiones falleció en un hospital de la zona, con lo cual la cifra se elevó, a 3 víctimas. Fueron desalojadas 50 personas por una fuga de gas en la delegación Magdalena Contreras del Distrito Federal.